Mientras yacía en coma, mi esposo fingió llorar a mi lado. Pero luego, le susurró al médico que me quería muerta para heredarlo todo. Él nunca supo que escuché cada palabra. Recuerdo el olor antes de recordar cualquier otra cosa. Agudo, antiséptico, mezclado con algo más dulce, tenue y casi frágil, el aroma de las rosas blancas. Cuando por fin logré entender dónde estaba, me di cuenta de que yacía en una habitación privada de hospital, en San Francisco. El aire zumbaba con el ritmo silencioso de las máquinas, y cada latido marcaba un tiempo que yo no podía sentir. Mi cuerpo se negaba a moverse, pero mi mente vagaba en algún lugar entre la oscuridad y la vigilia. Tenía 25 años, demasiado joven para sentir que flotaba entre la vida y la muerte. A través de la neblina, reconocí una voz, una en la que debería haber confiado por encima de todas las demás. Leonard, mi esposo. Quería creer que estaba a mi lado porque me amaba, porque estaba aterrorizado de perderme. Al principio, así es exactamente como sonaba. Su voz se quebraba mientras sollozaba, con su cuerpo encorvado sobre mi cama, y una de mis manos inertes presionada entre las suyas. Para cualquiera que lo viera, era la imagen de un esposo afligido. Pero yo no era cualquiera. Era su esposa. E incluso en mi confusión, podía oír la actuación en su voz. El temblor sonaba ensayado, el sollozo superficial. Lloraba lo suficientemente alto como para que alguien lo oyera a través de la puerta. Y entonces, como si fuera una señal, llamaron. Señora Hayes, dijo suavemente la voz de un médico, lamento interrumpir, pero necesito su firma en algunos documentos sobre el tratamiento de su esposa. Lo reconocí, el doctor Benjamin Rhodes, jefe del departamento de cirugía. Leonard sorbió la nariz dramáticamente, levantando el rostro como si lo hubieran sorprendido en un momento de dolor privado. Por supuesto, doctor, respondió, con la voz cargada de una falsa tristeza. Los papeles crujieron. No podía verlos, pero oí a Leonard garabatear su nombre. Luego, silencio. Por un momento, pensé que ambos se habían ido. Pero cuando la puerta se cerró de nuevo, la voz de Leonard cambió. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento contra mi oído. Su tono era bajo, despojado de toda pretensión. Ángel, susurró, su antiguo apodo para mí. No podrías haberme dado un mejor regalo de cumpleaños. Hoy cumplo 29 años y pronto seré libre. Más libre de lo que jamás soñé. Las palabras atravesaron la niebla en mi cabeza. Un regalo de cumpleaños. Mi muerte. Intenté gritar, pero mi garganta me traicionó. Mi cuerpo permanecía inmóvil, prisionero en su propia piel. Leonard se enderezó. Y cuando el doctor Rhodes regresó, su actuación estaba de vuelta. Doctor, preguntó en voz baja, sea honesto conmigo. Ella no despertará pronto, ¿verdad? La vacilación en la voz del médico era palpable. Es demasiado pronto para decirlo. Casos como el de su esposa pueden ser impredecibles. Semanas, a veces meses, antes de que sepamos si responderá. Leonard dejó escapar un largo y tembloroso suspiro, el tipo de suspiro que esperarías de un hombre con el corazón roto. Pero luego insistió. Si nunca regresa, necesito prepararme. ¿Entiende? Hay asuntos legales, planificación patrimonial. Quizás sería mejor si su condición no cambiara. ¿Ve a lo que me refiero? La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las máquinas. No podía ver el rostro del doctor Rhodes, pero podía oír su incomodidad en la forma en que sus palabras tropezaban. Señor Hayes, eso no es algo que yo pueda. Leonard lo interrumpió. No finja que está sorprendido. Todo el mundo tiene un precio. Una pausa. El leve roce de un teléfono sacado de un bolsillo. La voz de Leonard bajó a un susurro conspirador. ¿Qué tal esta cifra? Incluso a través del velo de la sedación, capté los dígitos que pronunció. 5 cifras, quizás 6. Suficiente para comprar el silencio de alguien. El médico murmuró algo que no pude entender, con la voz temblorosa. Leonard presionó más. De todos modos, no pasará del año. Usted y yo lo sabemos. Todo lo que necesito es que se relaje, una mano más ligera. Deje que la naturaleza siga su curso.
Por primera vez desde que me habían ingresado, un verdadero terror se apoderó de mí. Mi propio esposo estaba negociando mi muerte mientras mi cuerpo yacía congelado, y mi mente gritaba dentro de una jaula de silencio. El doctor Rhodes tragó saliva audiblemente. Luego vino un murmullo reacio, el tipo de sonido que hace un hombre cuando la codicia supera a la conciencia. En ese momento, sentí que me hundía en una oscuridad más profunda que el coma del que acababa de escapar. Mi matrimonio, mi amor, mi futuro. Todo en lo que creía se derrumbó con una sola verdad. El hombre en quien confiaba mi vida, me quería muerta. Lo primero a lo que me aferré fue al ritmo de mi propio corazón. Resonaba débilmente bajo el pitido constante del monitor, un recordatorio de que todavía estaba aquí, todavía viva, aunque mi cuerpo se negara a obedecerme. El olor estéril del desinfectante me quemaba la nariz, y debajo de él, persistía el tenue perfume de las rosas. Era demasiado vívido, demasiado nítido para ser un sueño. Entonces oí su voz de nuevo. Leonard, ya no llorando, ya no interpretando el papel de esposo afligido. Su tono era tranquilo, casi alegre. Sí, cariño, murmuró, lo suficientemente bajo como para que debió pensar que no podía oírlo. Todavía estoy en el hospital. No te preocupes, es solo cuestión de tiempo. Una vez que Rachel se haya ido, todo será nuestro. La herencia, la empresa. Todo pasará a mí. Lo celebraremos como es debido, te lo prometo. Ve y compra ese vestido de cuero que querías. Brindaremos a su memoria. Las palabras se deslizaron en mí como veneno. Mi estómago se retorció, mi pecho se oprimió. Por un momento aterrador, quise creer que esto era un sueño febril, una alucinación conjurada por la medicación que corría por mis venas. Pero el sonido de su voz era demasiado claro, demasiado real. Primero vino el shock, crudo y cegador. Luego, una furia lenta y abrasadora me quemó por dentro. ¿Cómo podía el hombre con el que me casé, el hombre que una vez susurró amor en mi oído, planear mi muerte como un negocio? La rabia surgió donde la desesperación amenazaba con ahogarme. Y en esa rabia, encontré un único pensamiento que atravesó la bruma: tengo que vivir. Me mordí con fuerza, apretando los dientes contra el interior de mi mejilla. El dolor estalló, agudo y metálico, llenando mi boca con el sabor de la sangre. Era real, una prueba innegable de que estaba viva. Mi cuerpo podría estar roto, pero yo no me había ido. Todavía no. El monitor pitó más rápido mientras mi corazón se aceleraba. Me obligué a calmarlo, aterrorizada de que él lo notara, aterrorizada de que las máquinas me delataran. Tenía que ser cuidadosa, paciente. Él pensaba que yo era impotente. Esa era la única arma que me quedaba por ahora. Mi mente se deslizó, sin permiso, hacia el recuerdo. Lo vi meses antes, sentado frente a mí en la consulta del oncólogo, cuando escuchamos por primera vez la palabra tumor. Su mano se había apretado alrededor de la mía, su rostro era una máscara de preocupación. En ese momento, pensé que era amor. Pero poco después, algo cambió. Su repentino interés en las cuentas de mi empresa, su obsesión por revisar mis expedientes médicos, y el hecho de arrastrarme a segundas y terceras opiniones en clínicas privadas por toda California. Me dijo que era porque no confiaba en los médicos, que solo quería estar seguro. En aquel entonces, le creí. Quería creerle. Pero ahora, yaciendo allí, sangrando por el interior de mi mejilla, finalmente lo entendí. No buscaba esperanza. Buscaba certeza. Certeza de que no tenía ninguna posibilidad. Certeza de que mi muerte sería rápida, inevitable y rentable. Cerré los ojos contra el escozor de las lágrimas. El dolor y la furia se retorcían juntos dentro de mí. Pero por encima de ambos, se alzó algo más fuerte. Determinación. No dejaría que ganara. No de esta manera. Nunca. No estaba muerta. Y mientras pudiera sentir el fuego en mis venas, lucharía. Cuando era niña, solía preguntarme si el mundo simplemente se había olvidado de mí. Mis primeros recuerdos no son de canciones de cuna ni del abrazo de una madre, sino de los pasillos resonantes de un orfanato en el norte de California. Me dijeron que me habían dejado allí siendo un bebé, abandonada en la entrada en medio de una tormenta. El personal me dio un nombre, y durante los primeros 5 años de mi vida,
eso fue todo lo que tuve, solo un nombre y la amabilidad cambiante de extraños que nunca se quedaban lo suficiente como para convertirse en familia. Pero entonces llegaron los Donovan. Nicholas y Marlene eran ingenieros, gente práctica que vivía modestamente en un tranquilo suburbio a las afueras de Sacramento. Habían intentado tener hijos durante años, y cuando eso falló, decidieron adoptar. El día que entraron en el orfanato está grabado en mi memoria con tanta claridad como si hubiera ocurrido ayer. Nicholas tenía ojos amables que se iluminaban detrás de sus gafas, y la voz de Marlene temblaba con una mezcla de nervios y esperanza mientras se agachaba para conocerme. Por primera vez en mi vida, me sentí elegida. Poco después, me presentaron a la mujer que se convertiría en uno de los mayores anclajes de mi vida, la madre de Marlene, Bailey. Ya tenía más de 70 años cuando la conocí, pero se comportaba con la fuerza tranquila de alguien que había superado innumerables tormentas. Detrás de su pequeña cabaña, se extendía un jardín como nunca antes había visto. Hileras de hierbas, plantas con flores, enredaderas que trepaban por enrejados de madera. Lo llamaba su jardín curativo, aunque para mí, parecía sacado de un cuento de hadas. Pasé horas allí de niña, con mis pequeñas manos rozando la lavanda y la menta, escuchando cómo Bailey te explicaba qué plantas aliviaban las fiebres, cuáles calmaban los nervios, cuáles podían aliviar el dolor. Nunca lo llamó magia, pero para mí, se sentía como lo más cercano a ella. En ese jardín, comencé a creer que el mundo no era solo pérdida. También había cuidado y renovación, esperando si eras lo suficientemente paciente para cultivarlo. Los Donovan me dieron más que un hogar. Me dieron estabilidad. No éramos ricos, pero siempre había comida en la mesa, risas en la cena y aliento cada vez que dudaba de mí misma. A Nicholas le encantaba decir que una buena mente era la mejor herencia que un padre podía dar. Pasaba las tardes ayudándome con problemas de matemáticas, enseñándome a desmontar cosas y volver a montarlas, ya fuera un reloj o un simple circuito. Marlene, siempre la práctica, me enseñó la compasión, a notar cuando alguien más estaba luchando y a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Florecí bajo su cuidado. La escuela, que una vez se sintió como un borrón, se convirtió en un lugar donde sobresalía. Los números y la lógica me resultaban fáciles. Pero también llevaba el optimismo que Bailey había plantado en mí, que había bondad en las personas y posibilidades en el futuro. Mis maestros me llamaban superdotada, pero siempre pensé que era simplemente porque, por primera vez, no me sentía agobiada por la soledad. Cuando me gradué de la escuela secundaria, fue con honores. Mis padres lloraron el día que fui aceptada en Stanford, orgullosos de una manera que las palabras no podían capturar. No tenían mucho dinero, pero me apoyaron de todas las formas posibles, diciéndome que los sueños valían el sacrificio. Les prometí que haría que contara, que construiría una vida no solo llena de éxito, sino también de amor, con el tipo de familia que una vez solo había imaginado. En aquel entonces, creía de todo corazón en los finales felices. Creía que el trabajo duro y un buen corazón eran suficientes para asegurarlos. Nunca imaginé que años después, yaciendo inmóvil en una cama de hospital, me aferraría a esas lecciones de la infancia solo para sobrevivir. Graduarme de Stanford fue como salir a la luz del sol después de años de preparación en la oscuridad. Pero de lo que no me di cuenta fue de que el éxito en el aula no garantizaba un camino fácil en el mundo real. Mi currículum era impecable, mis calificaciones perfectas. Sin embargo, las puertas seguían cerrándose en mi cara. Cada entrevista parecía terminar de la misma manera, con sonrisas amables y frases como, eres talentosa, pero necesitas más experiencia, una experiencia que no podía obtener a menos que alguien me diera una oportunidad primero. Durante un tiempo, trabajé en lo que pude, puestos a tiempo parcial en pequeñas empresas, noches enteras trabajando como freelance en proyectos de diseño que apenas entendía al principio, y fines de semana sirviendo mesas solo para pagar el alquiler en Palo Alto. Hubo noches en las que me sentaba en mi pequeño estudio comiendo ramen, preguntándome si todo mi arduo trabajo había sido en vano. Pero cada vez que la duda se apoderaba de mí, oía la voz de Nicholas, una buena mente es la mejor herencia, y seguía adelante. Poco a poco, la marea comenzó a cambiar. Una pequeña empresa de suministros de construcción me contrató como coordinadora de proyectos. No era glamuroso, pero era un comienzo. Aprendí los entresijos de los contratos, las negociaciones y el ritmo de los plazos. Mis jefes notaron rápidamente que tenía un don para poner orden en el caos,
y pronto estaba liderando pequeños equipos, y luego departamentos enteros. A los 23 años, ya gestionaba licitaciones multimillonarias. El gran avance llegó cuando el dueño de la empresa, preparándose para jubilarse, me entregó las riendas. Me dijo que confiaba en mi visión, que yo tenía el fuego para hacer crecer el negocio más allá de lo que él podía. De la noche a la mañana, me convertí en la CEO de una empresa de construcción de tamaño mediano con clientes nacionales. Era joven, sin experiencia en algunos aspectos, pero creía ferozmente en el esfuerzo, en los sueños hechos realidad a través de la determinación. Esa creencia se convirtió en la columna vertebral de mi liderazgo. Fue durante ese tiempo, en un foro de comercio internacional en Los Ángeles, que lo conocí, Leonard Hayes. Era magnético desde el momento en que entró en la sala. Alto, de hombros anchos, con un rostro esculpido enmarcado por cabello oscuro y ojos de un imposible tono azul. Se presentó como arquitecto, y la forma en que hablaba de diseño sobre arte, estructura y la fusión de la belleza con la utilidad iluminaba el espacio a su alrededor. Él también se fijó en mí, no solo como CEO, sino como mujer. Sus cumplidos fluían sin esfuerzo, su atención era inquebrantable. Antes de darme cuenta, éramos inseparables en la conferencia. Luego, después, las citas para tomar café se convirtieron en cenas tardías, y luego en fines de semana vertiginosos en lugares que solo había soñado visitar, Milán, Honolulu, París. Cada viaje se sentía como entrar en una película, y Leonard sabía exactamente cómo interpretar al protagonista. Cuando me propuso matrimonio, fue bajo las deslumbrantes luces de Nueva York, durante un musical de Broadway que ambos fingimos seguir, aunque nuestros ojos permanecían fijos el uno en el otro. Se arrodilló, con el anillo brillando como algo salido de un cuento de hadas, y dije que sí sin dudarlo. ¿Cómo podría no hacerlo? Estaba atrapada en una tormenta que pensé que era amor. Nuestra boda fue todo lo que las revistas habrían envidiado. Una ceremonia fastuosa en San Francisco, a la que asistieron socios comerciales, familiares y amigos. Yo llevaba un vestido de diseñador, él, un smoking a medida. Y por una noche deslumbrante, sentí que estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Pero no todos estaban convencidos. Recuerdo cómo mi padre me llevó a un lado, con el ceño fruncido. Rachel dijo en voz baja, ¿estás segura de él? Algo en este hombre no me cuadra. Parece demasiado perfecto, demasiado ansioso. Me reí de ello entonces, desestimando su preocupación con la arrogancia de alguien demasiado enamorado para escuchar. Me dije a mí misma que mis padres simplemente eran protectores, que no podían ver lo que yo veía en Leonard. Quería creer con tantas ganas que finalmente había encontrado mi para siempre. Mirando hacia atrás ahora, desearía haber escuchado. Comenzó tan silenciosamente que casi lo ignoré. Un mareo por aquí, un dolor de cabeza agudo por allá. Me dije que era estrés, largas horas, demasiado café y muy poco sueño. Pero los episodios se hicieron más fuertes. Una tarde, en medio de una reunión de la Junta, el mundo se inclinó y me derrumbé. Las siguientes horas se desvanecieron entre pasillos de hospital, escáneres y la fría precisión de un neurólogo explicando lo que no quería oír. Un tumor. Palabras que pensé que pertenecían a la pesadilla de otra persona, no a la mía. Tenía 25 años. Toda mi vida se extendía ante mí hasta que, de repente, ya no. Leonard estaba allí cuando recibí la noticia. Su mano envolvía la mía, sus ojos muy abiertos con algo que confundí con miedo. Me susurró promesas al oído, de que lucharíamos contra esto juntos, de que no estaba sola. Me aferré a él como a un salvavidas. Necesitaba creerle, pero pronto empecé a notar cambios. Al principio, fueron sutiles. Hacía más preguntas sobre mi empresa, sobre dónde se guardaban los documentos, sobre qué cuentas estaban solo a mi nombre. Merodeaba por reuniones que nunca antes le habían importado, leyendo contratos, hojeando informes de accionistas. Me dije que era natural, su forma de prepararse por si yo no podía. Aún así, había algo inquietante en la forma en que su preocupación cambió. Las flores y las notas de amor nocturnas cesaron. En su lugar, me acompañaba a las citas médicas con una extraña avidez, exigiendo segundas y terceras opiniones, presionando a cada médico para que explicara los peores escenarios en detalle. Dijo que era porque quería certeza. Yo quería creer que eso era amor, que su repentina obsesión con el papeleo y el pronóstico provenía del miedo a perderme.
Pero yaciendo en esa cama de hospital, escuchándolo regatear con un médico por mi silencio y mi muerte, la verdad encajó como un cruel rompecabezas finalmente resuelto. Todas esas preguntas sobre la herencia, su insistencia en revisar las pólizas de seguro, la forma en que se iluminaba no cuando un médico nos daba esperanza, sino cuando sugerían que podría no haber ninguna. No se estaba preparando para cuidarme. Se estaba preparando para enterrarme. La revelación fue más profunda que el propio diagnóstico. Mi cuerpo me había traicionado una vez con un tumor que crecía silenciosamente en mi cerebro. Pero mi corazón me había traicionado peor, porque se lo había entregado a un hombre que veía mi enfermedad no como una tragedia, sino como una oportunidad. Recordé la advertencia de mi padre, su inquietud ante el encanto de Leonard. Recordé haberla ignorado, sonriendo al hombre que me había conquistado. Qué ingenua había sido, qué ciega. El dolor del tumor era una cosa. El dolor de esa traición era algo completamente diferente. Me vació por dentro, me dejó avergonzada de mi propia ceguera. Si tan solo hubiera escuchado, si tan solo hubiera visto las señales. Pero la vergüenza podía esperar. No podía dejar que el arrepentimiento se convirtiera en mi ataúd. Si Leonard veía mi enfermedad como su boleto a la libertad y la fortuna, entonces mi supervivencia sería la única arma que nunca esperó que yo empuñara. Cuando finalmente logré abrir los ojos, el mundo a mi alrededor estaba borroso por una dura luz fluorescente. Mis extremidades estaban débiles, pesadas como si estuvieran encadenadas, pero podía sentirlas. Solo eso se sintió como una victoria. Una sombra se movió en el umbral, y luego apareció una joven enfermera, con el pelo oscuro recogido holgadamente y un rostro abierto y amable. Se quedó helada cuando notó que mis ojos la seguían. Luego, con un jadeo de sorpresa, se inclinó. «¿Estás despierta?», susurró, con la voz temblando entre la alegría y la cautela. Forcé mis labios a separarse, mi voz era un carraspeo apenas más fuerte que el zumbido de las máquinas. «No se lo digas. No se lo digas al doctor tampoco». La confusión nubló su rostro. «¿Por qué no? Querrán saberlo». «No, si sé», con la respiración entrecortada. «Me quieren muerta. Mi esposo y el doctor Rhodes. Los oí conspirar». Asa me miró como si tratara de decidir si el dolor había trastornado mi mente. Pero algo en mis ojos debió de convencerla. Lentamente, asintió, cerrando la puerta detrás de ella. «Cuéntamelo todo». Me costó todo lo que tenía explicarlo, los susurros que había oído, el trato de Leonard, el dinero. Mis palabras tropezaban, interrumpidas por jadeos, pero Asa escuchó sin interrupción. Cuando terminé, se sentó en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «Esto va en contra de todas las reglas que he aprendido», murmuró. «Pero si lo que dices es verdad, no sobrevivirás otra semana aquí. Borrarán sus huellas y nadie hará preguntas». Su mirada se agudizó. «Te ayudaré». El plan era temerario, frágil, pero era todo lo que teníamos. Asa preparó una jeringa con una solución transparente. «Esto ayudará a despertar tus músculos, lo suficiente para que te muevas», explicó. «Pero tendrás que esforzarte». «¿Puedes hacerlo?». Tragué saliva y asentí débilmente. El escozor de la inyección me quemó las venas, seguido de una oleada de vida que no había sentido en semanas. Mis dedos se movieron, luego los dedos de los pies. Lloré en silencio, no de dolor, sino por la conmoción de tener el control de nuevo. Mientras practicaba flexionar las manos, Asa garabateó en un trozo de papel. Una dirección. Mi abuela, Agatha Sullivan. Vive en un pequeño pueblo de Oregón, lo suficientemente lejos como para que nadie piense en buscarte allí. Es una sanadora. Viejos remedios, medicina natural. La gente dice que hace milagros. Si alguien puede mantenerte a salvo, es ella. Tenía ropa en mi habitación, unos vaqueros sencillos y un suéter junto con unos papeles de alta falsificados que había birlado del mostrador de administración. «Vete al amanecer», susurró. «Es cuando el guardia nocturno se duerme. Usa la salida de servicio junto a la lavandería. Habrá menos ojos». Las horas se arrastraron hasta que la primera luz tiñó el cielo. Mis piernas temblaban violentamente mientras me deslizaba fuera de la cama, pero me negué a derrumbarme. Cada paso parecía que podía traicionarme,
cada pitido del monitor amenazaba con gritar mi secreto. Asa me sostuvo, luego se escabulló para cubrir sus huellas, dejándome sola en el pasillo. Me aferré a la pared, forzándome a avanzar. El olor a detergente y carros de metal llenó mi nariz mientras me deslizaba por el pasillo de la lavandería. Mi pulso retumbaba más fuerte que mis pasos. Cuando el aire frío del amanecer golpeó mi rostro, casi sollocé. Lo había logrado. En la estación de autobuses, los extraños apenas me miraron. Me dejé caer en un asiento en la parte de atrás, aferrando la nota de Asa en mi mano temblorosa. El mundo exterior se desdibujó en bosques, autopistas y las sinuosas carreteras de Oregón. Cada milla me alejaba más de Leonard y me acercaba a lo que fuera que me esperaba. Para cuando el autobús llegó al pueblo que había escrito, mi cuerpo estaba casi agotado. Tropecé por el camino de grava, siguiendo las indicaciones hasta que vi una pequeña casa de madera rodeada de hierbas silvestres. Mi visión se nubló, mis rodillas cedieron y me desplomé en la puerta. La puerta se abrió con un crujido, y lo último que vi fue la silueta de una anciana contra la luz de la mañana. Agatha Sullivan. Había llegado hasta ella. Luego, el mundo se volvió negro. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba acostada en una cama estrecha cubierta con sábanas frescas que olían levemente a lavanda. La habitación estaba en penumbra pero era cálida, y el aire transportaba la fragancia terrenal de hierbas secas que colgaban de las vigas. Una mujer estaba de pie junto a mí, alta y robusta, a pesar de su edad. Su cabello, blanco como la nieve, estaba cuidadosamente recogido bajo un pañuelo oscuro. Su mirada era firme, casi feroz, pero también había bondad en ella. Lo lograste, dijo con naturalidad. Apenas, pero lo hiciste. Soy Agatha Sullivan. Asa me lo contó todo. Ese marido tuyo, es un demonio con ropa fina. Pero no te preocupes. Lucharemos contra él de la única manera que podemos, manteniéndote viva. Sus palabras atravesaron la niebla de mi agotamiento. Demonio. Sí, esa era la palabra correcta para Leonard. Los días que siguieron fueron algunos de los más duros de mi vida. Agatha comenzó lo que llamó una limpieza. Cada mañana, preparaba tés oscuros y amargos con raíces y cortezas que me raspaban la garganta pero estabilizaban mi pulso. Por la noche, me ponía cataplasmas en las sienes, susurrando oraciones mientras trabajaba. Me enseñó a ayunar por periodos cortos para dejar que mi cuerpo descansara de la carga de la comida pesada, y luego me alimentaba con caldos infusionados con ajo, manzanilla y plantas que no podía nombrar. Al principio, los rituales se sentían insoportables. Mi cuerpo dolía por la abstinencia de los medicamentos del hospital. Mi piel hormigueaba con fiebre. Más de una vez, pensé que me derrumbaría y nunca más me levantaría. Pero Agatha era inflexible. Se sentaba junto a mi cama, murmurando oraciones de su Biblia, su voz firme incluso cuando la mía temblaba de lágrimas. El dolor es el cuerpo recordando que quiere vivir, me dijo. Resiste. No dejes que el demonio gane. Me aferré a sus palabras. Lentamente, comencé a sentir destellos de fuerza que regresaban. Mis dedos ya no temblaban cuando levantaba una cuchara. Mis piernas me llevaban unos pasos más lejos cada día. Una mañana, salí y me paré en su jardín, respirando el aroma de la menta y el romero, y me di cuenta de que era la primera vez en semanas que no me sentía prisionera en mi propio cuerpo. Agatha se convirtió en más que una sanadora. Se convirtió en la abuela que nunca tuve de verdad. Me contaba historias de su juventud, de personas que había cuidado hasta que recuperaron la salud cuando los médicos se habían rendido. Me regañaba cuando dudaba de mí misma, pero me abrazaba cuando las pesadillas me despertaban temblando. Su fuerza era directa, casi severa, pero debajo de ella había una ternura que me recordaba a Bayelit, mi abuela adoptiva, que una vez cuidó su propio jardín de hierbas. El miedo que me había ensombrecido desde el hospital comenzó a aflojar su agarre. En lugar de obsesionarme con la traición de Leonard, aprendí a concentrarme en cada pequeña victoria. Otro paso, otra respiración clara, otra noche sin que el dolor me partiera el cráneo. La curación, me recordaba Agatha, no era solo para el cuerpo, era para el espíritu. Me llevó a una pequeña iglesia del pueblo, un modesto edificio de campanario blanco donde los bancos crujían y los himnos se cantaban ligeramente desafinados. Al principio, me sentaba en la parte de atrás, en silencio, recelosa de las miradas,
pero la congregación me recibió con sonrisas amables y manos abiertas. Comencé a ayudar con tareas sencillas, barrer los suelos, preparar comidas para el comedor social que la iglesia dirigía. Servir a los demás me dio un sentido de propósito que no había sentido en meses. Cada día, el peso del miedo se transformaba en algo más ligero. Ya no era la mujer atrapada en una cama de hospital, esperando a que su marido firmara el fin de su vida. Era Rachel Donovan, todavía de pie, todavía respirando, redescubriendo lentamente el significado de vivir. Una fresca tarde de otoño, mientras volvía a casa desde la pequeña iglesia con una cesta de pan para el comedor social, oí un sonido que me dejó helada. Un niño llorando, agudo, desesperado. Seguí el ruido a la vuelta de la esquina de un camino de tierra y encontré a un niño pequeño, de no más de 4 años, tropezando mientras intentaba escapar de una mujer cuyo rostro estaba enrojecido por la bebida. Levantó un rodillo de amasar sobre él, gritando incoherentemente. «Basta», grité, interponiéndome entre ellos antes de tener tiempo de pensar. El niño chocó contra mis piernas, enterrando su rostro contra mí. Sus pequeños hombros temblaban de terror. La mujer me miró con desdén, arrastrando las palabras: «Métete en tus asuntos, chica de iglesia». Me mantuve firme. «Es tu hijo. ¿Cómo puedes levantarle la mano?» Por un momento, ella vaciló, pero luego sus ojos se endurecieron con desafío ebrio. Antes de que pudiera abalanzarse, otra voz resonó detrás de nosotros, fuerte y autoritaria. «Ya es suficiente, Lidia». Un hombre alto se adelantó, su ropa de trabajo aún polvorienta, sus ojos grises llenos de tristeza y rabia contenida. Tomó suavemente al niño de mis brazos. «Andrew, está bien. Papá está aquí». Así fue como conocí a Ethan Cole. Se disculpó por la escena, con la mandíbula tensa de vergüenza, pero yo solo negué con la cabeza, todavía aferrándome a mi corazón acelerado. «No tienes que disculparte. Ahora está a salvo». A partir de entonces, Andrew a menudo encontraba el camino a casa de Agatha cuando Ethan trabajaba turnos largos en un aserradero cercano. Era un niño brillante y curioso que se aferraba a mí como si siempre hubiera estado allí. Le cantaba, le curaba los rasguños en las rodillas. Por primera vez desde mi enfermedad, sentí los brotes de la maternidad en mi pecho. Ethan también comenzó a pasar por allí, al principio solo para agradecerme, luego para compartir comidas sencillas después de la iglesia, conversaciones que se alargaban hasta bien entrada la noche. No era como Leonard. No había pulcritud, ni palabras suaves diseñadas para impresionar. Ethan era firme, centrado, un hombre que llevaba sus cargas sin quejarse. Nunca presionaba, nunca exigía. Simplemente aparecía con un respeto silencioso, con una amabilidad que no pedía nada a cambio. Sin embargo, cada vez que veía los ojos confiados de Andrew o sentía la presencia tranquila de Ethan, la culpa me atenazaba. Todavía estaba casada. Legalmente, Leonard Reyes era mi esposo, y hasta que no rompiera ese vínculo, no podía permitirme soñar con nada nuevo. Mi corazón anhelaba la paz, una familia como esta, pero mi pasado me mantenía como rehén. Mientras tanto, en San Francisco, Leonard vivía la vida que había robado. A través de susurros en el mundo de los negocios y algún que otro artículo de noticias que llegaba incluso a nuestro pequeño pueblo, supe que había despilfarrado los fondos de la empresa en fiestas lujosas y viajes indulgentes. Peor aún, su nombre aparecía en revistas de sociedad junto a Vieira, su amante convertida en prometida. Estaban planeando una boda, un espectáculo para hacer alarde de su supuesta riqueza y encanto. La vista de su fotografía en una columna de sociedad casi me destrozó. Leonard con un traje a medida, Vieira con un vestido resplandeciente, ambos sonriendo como si su felicidad estuviera construida sobre algo puro en lugar de traición y una vida robada. Me senté en la mesa de la cocina de Agatha, con el periódico temblando en mis manos, y la ira hirviendo en mis venas. Todas las noches de curación, de redescubrir quién era, se fusionaron en una sola verdad: no podía seguir escondiéndome. Mi silencio era su escudo. Y si quería reclamar mi vida, tenía que romperlo. Por Andrew, por Ethan, por la mujer que solía ser. Doblé el periódico y me susurré a mí misma: es hora de volver. La noche de la boda de Leonard fue todo lo que siempre había anhelado: opulencia, brillo, atención. El salón de baile de un hotel de lujo en el centro de San Francisco resplandecía bajo los candelabros. Las mesas estaban vestidas de cristal y oro.
Invitados en vestidos de gala y smokings brindaban con copas de champán, mientras la prensa merodeaba por los bordes, con sus cámaras hambrientas de una foto perfecta del viudo más codiciado de la ciudad, casándose con su nueva novia. Me deslicé sin ser vista, vestida con el atuendo modesto de una voluntaria de la iglesia, un sencillo vestido oscuro, un pañuelo bajo sobre mi cabello y una placa con un nombre que había tomado prestada de una organización benéfica de un comedor social que Leonard una vez fingió apoyar. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no delataba nada. Cuando la música se calmó y la pareja se preparó para su primer baile, me moví. Mis manos temblaban mientras le pedía al DJ un momento en el micrófono, diciendo que tenía una bendición que ofrecer en nombre de la parroquia. Él, sin sospechar nada, me lo entregó. Me paré al borde del escenario, mirando un mar de rostros resplandecientes. Los ojos de Leonard se clavaron en los míos, primero con confusión, luego con horror. Mi voz tembló al principio, pero se hizo más fuerte con cada palabra. Leonard Hayes, dije, ¿se siente bien construir tu nueva vida sobre la tumba de la anterior? Estar aquí con tu amante mientras finges que tu esposa murió, cuando en realidad intentaste matarla tú mismo. La sala se congeló. Los jadeos resonaron como disparos. La sonrisa pintada de Vieira se derrumbó en pánico. Leonard se abalanzó hacia adelante, pero la multitud lo bloqueó, su curiosidad lo inmovilizó. Levanté el micrófono más alto, mi voz ahora inquebrantable. Yo era esa esposa. Te oí conspirar con el doctor Rhodes para dejarme morir. Te oí susurrarle a Vieira por teléfono, planeando cómo gastarías mi herencia mientras yo yacía en coma. Pensaste que nunca despertaría, pero aquí estoy. Los flashes de las cámaras estallaron. Los reporteros se acercaron, grabando cada palabra. Leonard tartamudeó, su rostro pálido como el mármol. Está mintiendo. Está inestable. ¿Inestable? Lo interrumpí. Oh viva. Firmaste el fin de mi vida antes de que terminara. Y vendiste el futuro de mi empresa para financiar tus fiestas y tus aventuras. La verdad está en los registros, en los contratos, en las cuentas que vaciaste. Los jadeos se convirtieron en murmullos, y luego en indignación. Los invitados se apartaron de él, los susurros se alzaron como una marea. La imagen de Leonard Hayes, el encantador viudo, el brillante arquitecto, se desmoronó frente a todos. La seguridad se movió, no hacia mí, sino hacia él. Porque para entonces, no eran solo mis palabras. Miembros de la junta de mi empresa, que habían comenzado a sospechar, ya habían estado investigando. Las pruebas estaban esperando, y mi testimonio fue el clavo final. Esa noche no terminó con una boda, sino con Leonard siendo arrastrado fuera del salón de baile en desgracia. Su nombre apareció en los titulares por fraude, intento de mala praxis y traición. En cuestión de semanas, los tribunales finalizaron nuestro divorcio, cortando todo lazo legal entre nosotros. Le quitaron el control de la empresa y la junta me reinstaló como CEO. Pero ya no quería acaparar el éxito. Con la guía de Ágata resonando en mi corazón, redirigí mi energía. Reconstruimos la empresa sobre principios de equidad e integridad. Invertí gran parte de mi riqueza recuperada en causas que importaban, restaurar la pequeña iglesia de Oregón, abrir una residencia para ancianos, financiar un centro de bienestar que combinaba tratamiento médico con prácticas holísticas. La vida pasó de la supervivencia al propósito. Y en algún punto de ese camino, Ethan y Andrew se convirtieron en más que compañeros, se convirtieron en mi familia. Andrew me llamó mamá una tarde, sin dudarlo, y lloré, abrazándolo con fuerza. Ethan estaba a nuestro lado, firme como siempre, su mano cálida en la mía. Meses después, cuando descubrí que estaba embarazada de gemelos, nada menos, sentí que el círculo de la vida finalmente había girado. No un final, sino un comienzo que pensé que nunca vería. Ahora, cuando camino por el jardín detrás de nuestra casa, con Andrew persiguiendo mariposas y la risa de Ethan llegando desde el porche, finalmente entiendo lo que significa sanar. No es olvidar la oscuridad. Es elegir caminar hacia la luz a pesar de ella. Sobreviví a la traición. Sobreviví a la crueldad de un hombre al que una vez amé. Pero la supervivencia fue solo el primer paso. Lo que vino después, fe, justicia, amor, fue la verdadera victoria. Si hay una verdad que llevo conmigo, es esta: el amor verdadero no destruye, restaura. La fe verdadera no abandona, perdura.
Y la justicia, aunque a veces se retrase, tiene una forma de encontrar a aquellos que se creen intocables. Soy Rachel Donovan. Me dieron por muerta, pero elegí vivir, y esa elección me lo dio todo.